gusto tenerlos juntos desde México y hasta Israel, a mis queridos amigos Pepe del Río y Yehezkel Madanes. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto verlos. Igualmente, muchas gracias por invitarnos. De verdad que... esto? ¿Cómo le llamas? Yo le llamo festa por dos sentidos, ¿no? Por lo que les decía que es tan simple como facilitadores en Zoom tomando algo, que son las siglas de festa, pero al mismo tiempo, pues, para mí es como una fiesta, ¿no? Es una celebración de las redes, de poder estar conectados pese al distanciamiento físico que en todo el mundo estamos viviendo. Entonces, hence the name, ¿no? De ahí el nombre de estos eventos. ¿Ustedes qué se están tomando? Yo estoy tomando un té verde. Pediste la bebida favorita. Sí, así es. Me vine preparado. ¿Té verde es lo que más te gusta? ¿Por qué? Porque tiene como la cafeína, pero a la vez es sano y es rico. Bueno, es muy rico. Buenísimo. ¿Tú, Pepe, qué te tomas? A ver, ¿tú qué crees que estoy tomando? Si no estás tomando agua, estás tomando un café. Es como mi tercera taza del día. Ajá. Ayer una de mis hijas, mi hija Lourdes, me dijo: papá, eres un adicto al café. No es posible. Le dije: mira, de las adicciones que no pienso dejar, es exactamente esa. Bueno, pues me fui a los extremos, así que algo tenía que atinarle. No, tengo café y tengo un pequeño vaso con agua. Parece un torero. Es que yo no renuncio, el café es lo más rico que existe en el mundo, no renuncio al expreso matinal. Lo que pasa es que yo, bueno, qué suerte, Pepe, tú sigues tomando, pero yo en un momento dije, bueno, tengo que parar eso, porque uno era uno atrás del otro y bueno, tiene su costo eso. Pero Mira, uno por día bien potente. ¿Ustedes no usan el cubanito? No sé, ¿México tiene su propio cafecito? Sí, no, en México es zona cafetalera, tenemos muy buenas zonas de café. Por ahí por donde está Luis, un poco más al sur, en Veracruz, bueno, hay café extraordinario. Este es café chiapaneco de Chiapas. A mí me gusta mucho, y el café de Chiapas hay distintos granos. Hay café de más altura, café de menos altura. También hay café en la zona de Oaxaca. Guatemala, que el país vecino produce un café extraordinario. En fin, aquí muchos de los que están acá saben que yo soy cafetero. Bueno, fíjate que hemos tenido de todo tipo de... ¿Perdón? ¿Sí? No, el alimento más importante del día, leí una frase el otro día. El café. Hemos tenido de todo tipo de bebidas aquí, obviamente de muchos tipos de café, café con leche lleno de azúcar, café negro entero, ¿no? Doble espresso. Hemos tenido pu'er, ¿no? Una bebida china, ¿no? Infusión también, como ahora el té verde de Yehezkel. En la fiesta pasada estuvo con nosotros Enrique Espinosa, que es chileno, y él nos platicaba de una bebida que se llama cola de chango, y que es el café... Suena bien. Sí. Pues espérate, porque tiene piquete, o sea, tiene un poquito de alcohol, tiene clavo y tiene no sé qué tantas cosas. Wow. Y dije, bueno, no sé qué clase de chango conoció la persona que bautizó esa bebida, pero suena interesante. Entonces, bueno, está buenísimo que nos acompañen con su bebida favorita, porque eso siempre estimula la conversación. Y déjenme empezar por preguntarles, así en el orden que ustedes quieran y de manera espontánea, ¿cómo han vivido y cómo están viviendo estos tiempos tan paradigmáticos de este siglo, ¿no? De pandemia, junto con todo lo demás. ¿Cómo lo están viviendo? Adelante, llegues. No, por favor, Pepe, no. El honor. Por favor, estamos acá, tú que estás en Israel, empieza.
Lo tengo que decir porque no sé si es algo común, si es de México o no, pero tengo que rematar todavía de la conversación anterior del café y todo eso, una frase última. El día que conocí a Pepe personalmente, nos encontramos en un café en el DF, que tiene una pintada enorme en la puerta, que dice, al que madruga, el café lo ayuda. Así es. ¿Te acuerdas de eso, no? Sí. Entre más madrugas, más café tomas. Hay otra. O sea que el café, la conclusión de Heskel fue que el café es Maradona. Más o menos, algo así, sí. Yo digo un poco de broma que yo funciono a 2 cafés por hora. Está bien. Sí. Y cuando estoy dando un taller, un curso por las tardes, digo que la calidad del taller está íntimamente relacionada con la cantidad de cafeína que tenga Tú sabes eso, Luis, cuando en la UTLAP, en la Universidad de las Américas, cuando regresamos por las tardes, ¿qué hacía? Al café. Café. Sí. Tiene que haber además ahí café completo, servicio, refil y que sea bueno, porque hay unos cafés que son, aquí decimos agua de calcetín, ¿no? No, agua de calcetín. Sí. No. Pero mira, mucha de la gente que nos está acompañando es cafetera. Gillian es cafeterísimo. Ve a Gigi, a Giselle, está con su taza de café en la mano, también es cafeterísima. León, la última vez que estuve en Venezuela, León me regaló 2 paquetes de café venezolano. Mira, ahí está Gillian con su taza de café. Ahí está Miriam. Hola, Miriam. Bueno. Hola, Miriam. ¿Qué tal, Miriam? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vanessa, mira, Vanessa con su café. Ya ves, esto es... Si estuviera Pepe Lara, José Lara, pues yo le diría, ya es hora del whisky, José. Pero todavía no son las... no, ya son las 10 de la mañana, ya se puede. Muy bien. Bueno. ¿Qué cantidad? ¿Qué conversación? ¿Esta es la conversación que querías tener, Luis? Es el inicio de la conversación que quería tener. Se ve que nos la pasamos a gusto. ¿Cómo estamos pasando esta época? O por lo pronto tomando mucho café, eso ya quedó claro para todos. Y de hecho sí, me has estado contactando en horarios inusuales con las zonas horarias y a las 3, 4 de la mañana. Luis es testigo que contesto. A veces justamente por pasarse con la cafeína, a veces que después ya no podés parar el motor. Bueno, la pregunta que hiciste, con la que abriste, yo lo resumiría con el shock inicial. Creo que es lo que veo alrededor, en mí y en todos, ¿no? Shock inicial, ¿qué es esto? Que empezó con esto de los chistes, ¿no? Si te quieres, y lo escuchaba como de otro lado, si te quieres que te atiendan rápido en un lugar, empieza a toser y di que acabas de volver de China, ja, y bueno, era una cosa así que tipo uno se reía, parecía algo tan lejano que le pasaba a otros y como algo raro, y de pronto empezó a darse la realidad esta, ¿no? Que hasta lo que empezamos a vivir y a conocer. Y después la fase en la que creo que ahí es la fase de adaptación de cada uno de nosotros, en el que, bueno, cuando hiciste esta invitación, lo que más ganas me dio fue de escuchar y de conocer, a ver las estrategias de adaptación de cada uno, cómo podemos enriquecernos mutuamente de esto que hace cada uno, que me pareció una propuesta muy, muy, muy buena. Y bueno, en la fase de adaptación te lo resumiría a un poco trillado, pero cómo encontrar la oportunidad dentro de las crisis, cómo poder hacer que esto, porque parece ser que o te tira o uno incluso puede sobrevivir o progresar en las crisis. Eso es un poco el resumen del shock inicial, de reprogramar todo el acostumbramiento, más allá de la máscara y el alcohol y todo eso, pero el reprogramarte la vida casi entera, los horarios, en todos los ámbitos, físico, ¿no? Con esto del encierro, relacional, de salud, o sea, se te altera todo, ¿no? De pronto no vas al gimnasio, no vas aquí, no viajas, o sea, toda una cosa que resultó muy interesante, y bueno, desde ahí intentando adaptarnos con las herramientas que usamos en el coaching, que creo que ahí sí tenemos una ventaja en el sentido de nuestra profesión, porque imagínate que tú tienes, no sé, una fábrica de algo, pero aquí somos coaches y de alguna manera
vivimos esto, ¿no? Lo tomas como un desafío nuevo. De pronto tú pasas a ser el coachee de ti mismo acá con esto. Necesitas encontrar la estrategia para, para, para sobrevivir y seguir creciendo con todo esto. Es un poquito el resumen. Bien. ¿Tú, Pepe? Pues mira, conmigo también creo que han sido una serie de etapas en la pandemia. En enero me tocó estar en Nueva York, ya hacia finales de enero y principios de febrero. Y recuerdo, me llamó mucho la atención cuando estábamos entrando, esperando pasar aduana y pasar migración. Me acuerdo ver llegar a toda la gente, llegamos junto a un vuelo de China, que venía de China, todos con las mascarillas, todo mundo muy protegido. Fue realmente el primer impacto así directo que tuve con lo que estaba sucediendo en China. Lo había escuchado, pero la realidad es que no lo había procesado mentalmente. Yo creo que me llamó la atención, me choqueó. Me llamó la atención que en el aeropuerto de Nueva York tenían un lugar especial para que ellos pasaran, no con todas las medidas que había. Y bueno, y todos los otros vuelos, pues estábamos en otra línea. Luego ya cuando llegué, pues han sido prácticamente dos situaciones que he notado muy importantes. La primera es, bueno, la protección natural que tenemos que tener, más en este momento en casa, que tenemos que tener una protección extra. Entonces decidimos, por un proceso que está atravesando mi esposa, entonces decidimos que nos íbamos a encerrar, que íbamos a seguir todo desde acá, salvo los viajes. Pues yo estoy muy acostumbrado a trabajar desde casa, para mí esto es natural. Hay en los últimos 2 o 3 meses como que la gente descubrió Zoom y hubo una Zoom manía, y bueno, hoy podemos ver el valor de mercado que tiene Zoom, pero la verdad es que pues para muchos de nosotros pues esta es la herramienta de trabajo de todos los días. Entonces, en ese sentido, el trabajo con los clientes, te puedo decir que nada cambió. Cambió en el sentido de que no podemos salir o que hemos salido muy poco, y las salidas que hemos tenido han sido pues tomando una serie de precauciones que antes en nuestra vida hubiéramos tomado. Y me da impresión que pues esto pasa un poco, esto es un cambio, yo diría que la pandemia está mostrando, está acelerando, pero esto es un cambio que ya venía y que la pandemia, de alguna forma, el COVID-19 nos está acelerando o ha acelerado. Lo primero, vivimos en una nueva época, ya no podemos hablar de lo conocido de antes, no es la primera vez que la humanidad pasa por algo así. La última vez, como sabemos, fue la famosa gripe española, ¿no? En 1918 y hasta el 20, les duró 2 años, hasta que pudieron encontrar algo para poderla paliar, pero pues esto les duró 2 años. Nosotros en México hace 10 años vivimos la influenza, ¿no? Que también fueron unos días que nadie sabía qué podía pasar, hasta que finalmente se dio con el medicamento y bueno, pues se pudo, entre comillas, controlar. Pero yo lo veo más como un cambio, como una aceleración a una nueva etapa, donde hay una incertidumbre muy grande en juego, porque estamos ante lo desconocido. De pronto empiezas a ver que ya no son solamente noticias o la persona que viste en el aeropuerto con una máscara, sino gente relativamente cercana o conocidos están enfermos y algunos de ellos incluso han fallecido, ¿no? Y te das cuenta que
pues que la realidad y que la situación actual nos ha tocado de frente y que estamos en alguna medida, nos permite ver la vulnerabilidad de la vida, el tener un disfrute mayor de la vida, el tener un disfrute mayor de las relaciones, de los contactos que tenemos y el poder encontrarnos con nosotros mismos. Esa es la manera como yo lo he visto. La realidad es que ha sido una oportunidad, y todos los que estamos aquí conectados y tenemos la oportunidad de estar aquí conectados, es que tenemos un gran privilegio, y ha sido una magnífica oportunidad de estar en contacto con uno mismo, de repensar otras cosas, pero al mismo tiempo de procurar seguir la vida en una rutina nueva, pero lo más normal, entre comillas, posible, ¿no? Hacerlo parte de la vida cotidiana. Algo que es cerrarme a las noticias, solamente antes veía las estimaciones de un amigo, Luis Pisa, que iba poniendo cómo iba el cálculo, pero la verdad es que he decidido cerrarme a las noticias y simplemente me acabo enterando de aquellas cosas que me tengo que enterar. Pero estoy cerrado a las noticias, no porque no las quiera escuchar o no esté en contacto con la realidad, simplemente por lavado mental. Algo que a mí me parece importante, digamos, de la gente que llamamos expertos, es que tienen una manera muy particular de ver las cosas y el valor, justo les llamamos expertos porque son capaces de ver aquello que los demás no podemos ver tan fácilmente o interpretan de una manera distinta pero más funcional a uno. Entonces, con sus ojos de expertos dentro de sus áreas, ¿qué es lo que ustedes están viendo que ha cambiado fundamentalmente en esta nueva normalidad? O sea, ¿qué es lo que en esencia es nuevo de la nueva normalidad? Pues yo veo muchas cosas. Por ejemplo, con los clientes. Indudablemente para la gente que estaba acostumbrada a ir a un trabajo cotidiano, en una ciudad como la Ciudad de México, donde hay mucha gente que incluso puede invertir 2 horas para ir a su trabajo y 2 horas de regreso, y que han tenido que aprender a estar trabajando desde casa, veo que indudablemente hay una serie de hábitos que han tenido que incorporar, un poco sí o sí, y otro tanto pues no les ha quedado más remedio que hacerlo. Entonces, uno de esos hábitos ha sido cómo puedo ser productivo y al mismo tiempo estar en casa. Entonces, he escuchado distintos tipos de comentarios, desde la gente que dice, me urge regresar a la oficina, ¿no? Y hasta los que dicen, yo ya no voy a regresar a la oficina, yo soy igual de productivo acá, lo he demostrado, hay evidencia de esta productividad, estamos trabajando muy bien y yo no pienso ir a una oficina. Yo estoy entre esos, una de las decisiones que he tomado a partir de ya es una junta de trabajo que pueda hacerse de manera virtual, la pienso hacer así. Porque a veces en espacios como la Ciudad de México pierdes mucho tiempo en ir y venir. Y entonces he estado pensando cómo voy a optimizar mi tiempo y uno de ellos es las juntas. Ya de por sí el 80% de mis juntas eran así, eran aquí en Zoom. Y esto no quiere decir que no tenga el contacto con los demás, porque yo siento que tengo un contacto muy grande con mucha gente, ¿no? Sean Morty, que está en Malasia, y yo platicábamos ayer y conversamos muy seguido, que a veces, o sea, y cuando nos hemos visto en persona, bueno,
la conversación sigue con una naturalidad. No es que, mira, yo te conocía desde la pantalla y que hemos hablado. No, sigue la conversación como si tuviéramos el contacto acá. Creo que una parte importante es tocarnos. No solo tocarnos nosotros. Los abrazos son importantes en este momento, no el abrazo a la persona que pueda tener más temor es importante. Con la gente que está más cercano, el saludo de manos, el hacer cosas con las manos, el tocar es importante. Y bueno, pues eso. Sí, estoy de acuerdo con Pepe que eso de las juntas, este cambio llegó para quedarse. Eso creo que incluso si termina la pandemia, este nuevo hábito, porque la gente de alguna manera lo está descubriendo, rompió el paradigma del trabajo que las juntas se hacen encontrándose, es muy común ya y creo que esto incluso si terminara la pandemia, eh, va a seguir, o sea, ya es un formato que nos estamos acostumbrando mucho. Y bueno, yo te cuento desde el punto de vista de lo que es mi área, ¿no? El análisis de la personalidad, que justamente, así como lo decía Pepe, estaba muy claro. Hay gente que tiene una preferencia, y podemos llamarlo así a grandes rasgos, los introvertidos versus los extrovertidos, con preferencias más sociables que otros. Y hay gente que para ellos, y me incluyo también en ese grupo, que no es ningún problema tener que trabajar desde su oficina en la casa, no es que, y hay gente que está desesperada, ¿no? Que quizá no ve el momento de volver a salir y sentir toda la energía que hay en la sociabilidad. Eh, Esa gente, en ese sentido, esta pandemia la afectó mucho más. En el sentido de los introvertidos, creo que sí afectó, que de pronto, incluso si uno trabaja desde la casa, por lo general está un poco más solo, y no con toda la familia en la casa trabajando. Entonces el introvertido de alguna manera también lo sufrió un poco, porque está acostumbrado a estar en la casa, pero no con todo el mundo en la casa, ¿no? Y con los demás que están con todo el bullicio y la gente con uno. Eh, pero sí, esos cambios de hábitos son clarísimos, contestando lo que preguntabas, ¿no, Luis? Sí, seguramente. Me ha tocado conversar, incluso en estos eventos, en las fiestas, ha habido quien dice, yo voy a luchar porque volvamos a vernos, ¿no? O sea, yo no quiero que esto se quede en línea. Y hay gente que dice, no, es que esto ya es lo que necesitábamos, ¿no? Sobre todo gente que vive en la Ciudad de México, me ha tocado ver, dice, el tiempo que perdemos de traslado, lo complicado que es el tráfico, o sea, si esto se puede eliminar de la vida y hacerlo a través de la computadora, pues qué mejor. Entonces, seguramente como en todas las crisis y todos los sucesos, pues hay oportunidades y hay también, o sea, tanto ventajas como desventajas, ¿no? Pero lo interesante que a mí se me hace de esto, así como decíamos en otra, pues es la primera pandemia que me toca, ¿no? Sí. Y no sé si me va a tocar otra, pero pues justo como es a nivel mundial, o sea, hay cosas que luego pasan en el entorno inmediato, ¿no? Tal vez en el país, pero pues a nadie más le interesa, nadie más se entera. Pero esto sí es de todo el mundo, o sea, y además para mí viene como a catalizar cosas que ya se estaban dando a nivel cambio, ¿no? O sea, la hiperconectividad, la inteligencia artificial, la famosa 4.0 de las revoluciones industriales, o sea, tantas cosas que esto como que fue el Alka-Seltzer que llegó y empezó a generar la ebullición. Y en esa ebullición lo que queda claro es que hay gente que la está pasando muy mal y hay gente que está saliendo beneficiada y otros que no saben ni qué onda está pasando. Entonces, frente a estos grupos de personas y ustedes con las herramientas que tienen, ¿qué podrían compartir de lo que ustedes notan de ustedes mismos que les ha funcionado para librarla, para pasarla bien, para hacerlo más llevadero y que tal vez otras personas podrían hacer lo mismo? Pues mira, yo antes de hablar de cosas que podríamos hacer o no hacer, yo te diría que una de las cosas que he notado es que así como es importante este tipo de encuentros, también hay mucha basura y mucho ruido en las redes. Y hoy hay webinars de todo. Y la gran mayoría, y unos se repiten con otros, como bien dice
como bien dice Gillian, ¿no? Que está aquí. Y unos copian a los otros y dicen lo mismo y otros copian a lo mismo. Y la verdad es que empiezas a escuchar y hasta en eso tienes que tener una selección de qué escuchar y qué no escuchar. Porque hay mucho ruido, hay mucha basura en las redes. Hay muchas conversaciones que sería mejor aplicar la máxima del silencio es oro y quédate callado y abre la boca cuando lo que tengas que decir sea más importante que quedarte callado. Y yo creo que ese quedarte callado es una parte muy importante de esta época. Es una parte para pensarse. Yo no es que tenga así como que, no sé, punto 1, punto 2, punto 3, pero lo que te puedo compartir es algunas de las cosas que hago y que me doy cuenta cuando me funcionan y que también me doy cuenta cuando no las hago y mi mente está de un lado al otro durante el día, ¿no? Una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer, incluso lo hacía mucho antes de la pandemia, es identificar la emoción, particularmente la emoción que estoy teniendo y cuál es el pensamiento que provoca esta emoción. Y eso me gusta hacerlo, incluso lo hago antes de comenzar el día y lo hago terminando incluso una sesión de coaching, terminando una conversación con alguien, me quedo cuál es la emoción que tengo y cuál es el pensamiento que tengo. Y cuando esa emoción está alterada para mucha alegría o para muy abajo, procuro dentro de lo posible trabajarla, cuando estoy consciente de lo que estoy haciendo. Otra cosa que creo que es fundamental, y te repito, no es así como una paso número 1 ni paso número 2, pero creo que es estar en contacto con nuestros propios recursos, con lo que nosotros tenemos. Hacer espacios en la medida de lo posible para nosotros. Por ejemplo, yo he llegado a establecer, y lo hago, dentro de la agenda que me hago en un día, me dedico 1 hora a mí y en esa hora leo. Y esa hora, pues a veces es a las 11 del día, otras veces es a las 5 de la tarde, dependiendo del día, pero es, o sea, yo tomo esa hora como con la misma importancia que si me estuviera reuniendo con un cliente. Entonces, cuando establezco una agenda para el día, tengo muy claro cómo va a estar, cómo van a estar mis espacios, cuáles son los espacios que me levanto. Y mira que yo paso horas así frente, como estamos en este momento. Creo que también es importante establecer una rutina de trabajo. Cuando estás esto lo aprendí hace muchos años, particularmente cuando trabajas desde casa, porque si no, luego tienes que ver con todo el mundo. Trabajar desde casa requiere disciplina, requiere una concentración, pero por otro lado también requiere poder generar los espacios para poder tener esta convivencia. Y una vez que estableces esa rutina de trabajo, es compartirla, es conversarla con la gente que está contigo, ¿no? Llegar a acuerdos con la gente que vive contigo, cómo lo vas a hacer, escuchar las objeciones, porque muchas veces somos muy buenos hablando y no escuchando. Esto te lleva a tener una comunicación permanente, ¿no? Invitar a lo que viene pasando, ¿ok? A ver, con lo que hay, y literal no es sonar a coach, pero es un poco la 8ª maestría de la IAC, ¿no? Invitar a lo posible. A ver, ¿cuáles son las posibilidades que hay? ¿Qué sí quiero hacer? ¿Qué no quiero hacer? Cuando es necesario, pues pedir soporte a los demás, ¿no? Tener la oportunidad de tener redes de soporte. Pues yo creo que muchos de los que estamos acá somos coaches y un coach tiene que tener su coach. Ahora yo tengo 1 vez a la semana, durante esta pandemia, yo me reúno con mi coach, ¿no? Que está en España, está en Córdoba,
en España. Y he tenido distintos coaches en distintos lados, ¿no? En fin, y algo que también es muy importante es saber terminar el día, establecer una rutina hasta para terminar el día. Y bueno, suena a libro de motivación, pero agradecer todo lo que vas haciendo. Porque hoy en día tú decías, bueno, ¿cómo ven de cara a finalizar la pandemia? ¿No? Primero vamos día por día. De por sí a mí me ha gustado siempre ir paso a paso, día a día. Yo no veo tan lejos así. Cuando me hablan de septiembre se me hace lejísimos la fecha. Prefiero mejor centrarme, no sé ni en qué día de junio estamos, con esa te pongo. Voy sabiendo porque mi celular me lo dice. Es la realidad. Bueno, es que la incertidumbre y la velocidad a la que van las cosas realmente está haciendo casi imposible predecir eso, ¿no? Planificar se hace casi imposible. Pero de sí puedes pronto, planificar la siguiente acción, lo que estás viviendo en ese sí, momento, lo sí. que viene después. O sea, las acciones de corto plazo, juntos con las de largo, se puede planificar, pero hay una necesidad como de ir recalculando la ruta. Todo el Y hay tiempo. que estar dispuesto a eso, claro. Hay como que son como tentativos esos planes, ¿no? Uno puede ir intentando ir en ciertas direcciones, pero va a tener que sentarse a recalcular eh, la ruta varias veces antes era una vez por mes, una vez por trimestre, ahora parece que fuera cada día, ¿no? Porque de pronto, miren lo que está pasando en Estados Unidos, estamos hablando no sé, de 2 semanas. Un mes atrás hablábamos y era otro país, y de pronto se ven inmersos sobre la crisis ya de la pandemia global, tienen otra crisis. O sea, realidades que cambian delante de uno así rapidísimo, ¿no? O sea, es una velocidad tremenda a la que van las cosas. Y sí coincido con Pepe con el tema de la estructura. Nosotros somos muy estructuralistas en nuestra manera de coachear, y con nuestro socio, el doctor Adices, que es de quien hemos estudiado y seguimos estudiando cada día, es un approach de gestión que se basa mucho en darle importancia a la estructura, porque ahí, claro, tienes el tema de ciertas reglas, los seguimientos, como todo lo que iba diciendo Pepe, se refiere a eso, ¿no? Que eso te va dando un marco y un poco más sistemático para abordar las cosas, te da cierta paz también tener esas estructuras. Y al respecto sí me venía a la mente cuando lo escuchaba Pepe, que claramente se nota que él viene con su sistema, ¿no? De toda la vida que fue desarrollando, como que esa disciplina. Cuando él dice de poder trabajar en la casa necesita cierta disciplina, cierta estructura, se nota que eso ya, cuando lo va diciendo, uno ya va escuchando que está muy entrenado de mucho tiempo, con su expertise en eso. Y ahí me viene la reflexión de que quien no tenga desarrollada esa habilidad, ahí donde te agarra la pandemia con algo en déficit, y ahora como que no tienes tiempo y lo tienes que hacer. Esa es la dificultad, ¿no? Ahora tienes que aprender a armarte una estructura pero durante la crisis, que es muchísimo más difícil que practicar en tiempos pacíficos. O sea, ahora de pronto no te queda otra, y si comunicas mal con la gente que vive contigo, y ahora te han puesto ahí en un experimento social en el que ahora tienes que convivir 24 horas por día, y bueno, no tienes que aprender a aprender, porque si no se te complica todo. Eso también respecto a la estructura, la productividad, el poder aprovechar oportunidades y la relación con uno mismo y los demás. Son varias áreas en las que intentamos sistemáticamente abordarlas, con un enfoque que nos permita tener este equilibrio entre todas las cosas, porque de pronto hoy todo esto está muy ligado. Los roles que tú tienes, si no te administras bien a nivel de tu tiempo, gestionas tu tiempo, tu dinero, tú planificas tu día, tus horarios, tu calendario, incluso hasta tu salud, porque
¿no? Están todos, la red está llena de chistes acerca de que estoy todo el día comiendo, ¿no? Que uno no para de comer y que tengo la heladera ya al lado en el cuarto y claro, que creo que todos hemos pasado. Y me detuve también en algo que me pasó a mí muy similar a lo de Pepe, en el que los primeros días bajo el shock era una adicción a las noticias y en un momento tomé la decisión de decir, bueno, leo los headlines una vez por día, y a veces ni eso, a veces me salto un día, ¿no? Me hago el distraído para no, y dejo día por medio, como para ver headlines, ¿no?, obligatorios, de ver, no sé, los titulares, así, que sea un ejercicio que uno lo controla de 3 o 4 minutos, y listo, como para no perder completamente el contacto con lo que está pasando. Pero sí, de acuerdo completamente con esto de que se te puede volver muy tóxico, como los primeros días que, ¿no?, que uno era bombardeado con cuántos enfermos hay aquí, cuántos nuevos enfermos y y bueno, y cada hora te iban avisando, bueno, eso es terrible, ¿no? Si todavía estás ahí, la recomendación, una súplica, salgan de ahí rápido, de ese lugar, de estar siguiendo las noticias de esa manera, ¿no? Porque es algo que te disrumpe totalmente. Ahí sí que no vas a tener, eso atenta contra la estructura que puedas tener, porque te roba la atención, y si estás consumiendo noticias o, como decía Pepe, todo tipo de contenidos indeseables por las redes, bueno, es la saturación que hay de contenidos, y claro, ahí te pierdes, ahí tu productividad, ahí sí que vas un poco a la deriva, ¿no? Ahí te ha dejado en knockout esta crisis, te ha dado un golpe que no te puedes reponer. Creo que al principio todos estuvimos ahí, y ahora es una cuestión de que más rápido, más lento, todos tenemos que ir encontrando un formato, una estructura que, sí, bueno, un protocolo, si lo quieren llamar, como para que decís, bueno, cuando pasa esto, y tomar nota, ¿no? Lo que decía Pepe del monitorearse las emociones y los pensamientos. Con el enneagrama nosotros lo que hacemos es eso, y también las sensaciones físicas, como para que tengas un poquito a ver qué está pasando con el cuerpo, cómo está mi respiración, y de pronto estoy agitado, estoy agotado, ¿no? Y la relación con pensamientos y emociones. Porque eso te va dando un poco, te va dando esa conciencia, y un poco te permite resetearte y gestionarte mejor. Pues te puedes agarrar en el acto cuando tu cabeza está un poco patinando o tus emociones están mal. O sea, no es simple gestionar esta crisis. Tiene tantos aspectos que de pronto es un poco lo que dice Tony Robbins. Y puede ser que con el dinero te arreglaste con la crisis, ¿no? Pero ¿y la salud? O no, bueno, sí, con la salud estoy bien, porque me encontré una rutina, corro en el andador, en mi casa, corro 3 kilómetros como siempre, y el negocio lo pude atender bien, pero ¿qué pasa con las relaciones? O sea, siempre hay algún aspecto de la vida que se te va a desajustar, y gestionar gestionar la vida, se ha transformado en un acto de management casi, diría, ¿no? De gestión. O sea, si no lo gestionas, se te prende fuego algo, algún área de la vida, y que te lleva la atención rápido para ahí, ¿no? Y un poquito así, si es un bombero que estás corriendo de un área al otra, porque cuando arreglas aquí se te desarregla allá. Por eso lo que yo veo es tan importante, es el poder monitorearse, gestionarse, y gestionar a la vez todo lo que uno tiene aquí por hacer, como para que pasar esto de la manera más pacífica posible, en paz. Fíjense que... Sí, yo Sí, no sé Pepe. si... No, lo que comentaba, cuando pensamos, cuando pase esto, pero una de las pocas cosas que he escuchado que me han gustado es cómo le describen en México, y no sé si en otros lados del mundo lo describan igual, pero le llaman la nueva realidad, ¿no? Como un poco diciendo, subtexto, esto no va a pasar, esta es una nueva manera de ser, esto es una nueva manera de hacer. Por ejemplo, yo tengo un cliente que su negocio es rentar oficinas. Exacto. Y bueno, pues ahorita tiene tiene lugares enormes donde generalmente tiene algunos asociados anuales,
Y bueno, gracias a esos asociados anuales ha logrado mantener, en este momento se ha logrado mantener el negocio, pero como él me lo dijo, si yo no abro bien esto en los próximos 2 meses, yo tengo que cerrar. O sea, hay cosas en las que tenemos que adaptarnos, ¿no? Y me parece que, poco como decía Edgar Morin, la estrategia surge cuando estamos trabajando con y contra lo incierto. Entonces, no es simplemente, a mí me gusta mucho el tema de la incertidumbre, no por la pandemia, me ha gustado siempre, porque no doy la vida por hecho, yo no me creo, para ser coach, no soy una persona que hace muchos planes a largo, mediano y largo plazo. Tengo muy claro ir viviendo en el corto plazo y ahora una de las cosas que he estado haciendo es, uno de los ejercicios que he estado haciendo es, para una persona que no estaba acostumbrada a hacer planes a largo plazo, es hacer una estrategia de vida para los próximos 30 años de mi vida. O sea que ya decreté 30 años adelante. Si los voy a vivir o no los voy a vivir, eso es secundario. Lo que me interesa es la emoción que eso me causa. Y ¿sabes algo, Llegues? Que es importante saber tener conversaciones, con quién hablar, con quién desahogarte. Por ejemplo, aquí está Gillian, ¿no? Yo hablo todos los días con Gillian y Gillian está en Santiago de Chile. Y Gillian y yo estamos empezando un negocio nuevo que venimos planeando desde hace 2 años. No va a estar en México, no va a estar en Santiago, va a estar en otro lado. Él vive en Santiago, yo vivo acá. Y es un negocio así como estamos acá. O sea que esto es, pues esto es la era de los supersónicos que veíamos de niños. A ti te tocó, ya eran caricaturas viejas para ti, Luis, cuando tú, pero algunos de nosotros, pues los supersónicos yo recuerdo a la señora Sónico, no me acuerdo, Ultra creo que se llamaba, que la despertaban en la mañana en algo así como Zoom o Skype, tomaba la y tenía una peluca al lado para verse peinada cuando llegaba a la pantalla. En fin, estamos en una época, es una época fascinante, es una gran época, y yo diría la mejor época de la historia de la humanidad para estar vivo. En este punto la conversación se me antoja que podría irse como en 7 direcciones súper interesantes, pero se nos está yendo el tiempo como el café o como el té verde en este caso, y creo que nos queda espacio para una sección más en esta parte grabada antes de entrar al after. ¿Hemos estado en secciones? O revueltito. Bueno, está bien. O sea, tú sabes que aún tu lista sin lista, yo ya le puse número a los 5 puntos que dijiste, imagínate. Entonces, tengo como 10. Ahí está. Te reservaste 5. Me reservé. La onda. Oigan, a ver, pero me gustaría aprovechar la naturaleza IAC de nuestro perfil, ¿no? Para hacerles esta pregunta de si ustedes han encontrado en las Masteries, ya Pepe dejaba ver que sí, pero de todas maneras me gustaría andar, si han encontrado en estas 9 Masteries de la IAC algún tipo de herramienta, sabiduría, información, reflexión, lo que sea, frente a los retos que están viviendo y también como parte de las herramientas que están ofreciendo a sus clientes. ¿Qué me pueden comentar sobre las Masteries? Bueno, te comento que es absolutamente fundamental, y bueno, voy a tratar de ir trayendo un poco, improvisando, porque me vienen tantos temas que necesitaríamos otra sección solamente para eso, creo, porque es súper poderoso. Y te las voy dando en el orden en el que se me vayan ocurriendo. Por ejemplo, la confianza, o sea, es un tema que surge mucho en clientes corporativos. Cuando yo
ahora como, suponte, ¿no? Ahora soy empleador, y si ahora te muestro una pregunta que viene mucho, ¿no? Si despedir a la gente, no despedir a la gente, si cómo, qué hacer, qué no, vienen los clientes y te preguntan esas cosas. Digo, esta es la maestría de la confianza, el momento en el que tú puedes eh, crear confianza, co-crear la confianza, en el cual está a prueba eso, ¿no? Imagínate que tú pasas pasas esta época en la que le muestras a tus empleados la capacidad de estar con ellos en este momento, y no estamos hablando de ineficiencias o personas que por su mal rendimiento hubiera sido justificado, pero antes de la pandemia, que no estén más en el equipo, que eso siempre existe en un equipo, si hay personas que amerita que no puedan seguir trabajando en un equipo porque tienen bajo rendimiento, pero en realidad ahí lo que está sucediendo, lo que estaría indicando eso es que tienes un mal sistema para seguir la performance de tu equipo y ya de antes de la pandemia. Durante la pandemia se hace fundamental, las empresas tienen una oportunidad increíble en crear una confianza tremenda, porque tú te ganas la lealtad de una persona cuando tú muestras y logras crear esa confianza, que es algo que hay que saber hacer. Ahí está la maestría, el poder hacer sentir seguro al otro en una época de tanta incertidumbre, y mostrar liderazgo en ese sentido. Esa es una. Todo lo que tiene que ver con expresar y clarificar, para mí es también fundamental. Es una época en la que nos obliga, por el nivel de convivencia, por el nivel de estar a través de estos nuevos formatos. No estamos en la oficina, ahora es todo esto que requiere el poder articularse bien, el poder expresar bien lo que es necesario. Invitar posibilidad, como decía Pepe, porque luego de que tomamos todas las medidas administrativas, que es el cash flow, el flujo de caja del negocio, y la higiene, y el orden, y el alcohol, y las máscaras, y las medidas de sanitización, y cada 2 metros, y el cubículo aquí, y todo eso, una vez que terminamos con todo eso, que es de muy corto plazo y de naturaleza administrativa, viene el invitar las posibilidades y poder encontrar las oportunidades que hay en todo esto. Como decía Pepe, los support structures, a ver cómo crear estructuras de soporte en este tiempo. Aquí está mi coach, dice Pepe, en España. Aquí tengo, a ver, ¿cómo podemos en la familia? ¿Cómo podemos en el trabajo? La gente está mal, ¿no? Es un momento difícil. La necesidad de tener estructuras de soporte. La presencia, obviamente, ahí lo tienes a Pepe contándote del monitorearse y el tener conciencia de ti mismo. Si no tienes conciencia de ti mismo, si no sabes mirarte, si no sabes autoobservarte y tener conciencia de tus pensamientos, ahí está tomando distancia de sus pensamientos y de sus emociones, está pudiendo dar ese paso hacia atrás y tener esa presencia necesaria para autoobservarse y entender por qué es importante, porque tú sabes en esta crisis qué fortalezas tienes y por dónde te va a ser más difícil. Si eres una persona que venía ya sin una capacidad de tener tu rutina, hay personas que van que les cuesta más, ¿no? Fluyen de una manera diferente, no son estructurados. Bueno, ahora necesitas tomar esa conciencia para decir, bueno, yo soy bueno en esto, tal vez soy muy bueno generando ideas, pero no soy una persona que sabe, ordenada con estructuras, y bueno, lo voy a tener que hacer. El tener ese mapa de ti mismo, y eso es con la maestría de presencia. Estás presente. Bueno, de más está decir la escucha activa, ¿no? El engaged listening, poder escuchar a los demás realmente. O sea, también, si tú no lo desarrollaste de antes, ahora es la oportunidad. Ahora tienes mucho para trabajar, porque ninguno de nosotros es perfecto y hace todo esto perfecto. Entonces, la autoconciencia te va dando un poco, decir, bueno, aquí soy bueno, aquí me cuesta un poco más, y esta realidad, lo que creo que sí, si voy a estar de acuerdo con Pepe respecto a que esta es la época más maravillosa de la historia, en ese sentido, en el sentido que yo le doy a eso que dijo,
es que te puede permitir crecer en todas las áreas que tienes que crecer, porque te va a desafiar todo aquello, creo que es como tener un checklist de todo lo que podrías mejorar o crecer, oportunidad de crecimiento, y esta crisis te las detona todas. Porque necesitas casi en todas las áreas de la vida, no hay un área que te va a dejar. Por eso que las 9 maestrías creo que fácilmente se pueden aplicar porque necesitas todas ahora. Ahí está la oportunidad y ahí está, y creo que en realidad le pondría un paréntesis a lo que dijo Pepe, le agregaría algo o un footnote, le diría, pero depende de ti que sea la época más maravillosa de tu vida. O sea, si la aprovechas, la vas a convertir en la época más maravillosa de tu vida. Ahora sí, si de pronto caes en lo que él hablaba al principio, puede ser una de las épocas más desastrosas si estás consumiendo malas noticias todo el día y todo el morbo que aparece en las redes y bueno, todo lo que te va a distraer. Creo que tiene igual potencial en transformarse en una pesadilla. Pero sí, definitivamente, claro, porque puede ser realmente hermoso porque me ha pasado, obviamente pasamos aquí las crisis en la casa, cuando en la familia de pronto, bueno, ya se saltaron los fusibles y ya empezaron los nervios y las peleas y todo eso, que las reconciliaciones se te vuelven algo muy lindo, ¿no? Si logras hacerlo, si logras de pronto, pero eso te obliga al diálogo y a escuchar de cierta manera y a poder trabajar un montón de cosas que si ya antes de la crisis no lo sabías hacer, bueno, ahora vamos, como se dice en Argentina, no vamos flaco a trabajar. Oye, con ese footnote que pusiste, llegues que me recordaste a mi abuela. Mi abuela, la mamá de mi papá, ella murió en los 70s, así que esta conversación yo creo que la tuve cuando tenía como 11, 12 años, pero aún recuerdo su respuesta. Me acuerdo que estábamos escuchando creo que le puse un disco de Led Zeppelin. Y me estaba diciendo, no, qué ruido, eso no es música, bla, bla, bla. Se le hacía de mucho ruido, ¿no? Decía, no, escucha, esta es una canción buenísima, bla, bla, bla. Y me acuerdo que, pues, con el pelo, como lo tenía Led Zeppelin, etcétera, el grupo de Led Zeppelin, le digo, oye, abuela, ¿y tú no estás espantada de todo lo que se ha vivido en los 60s y de los hippies y demás, todo esto que ha habido y cómo la gente ahora tiene el pelo de una forma distinta? Y su respuesta me sorprendió. Me dijo, no, me dijo, hijo, lo que pasa es que tú no viviste los años 20 y 30. Eso sí eran fiestas, eso sí era escándalo. Ustedes son, me dice, estos son niños comparado con lo que nosotros hacíamos. Pero fíjate, un día, y no hace mucho veía, ¿por qué la gente en los 20s, en los 30s, esto creo que lo estaba viendo en un documental en algún lado, se vestía tanto de smoking? Y era una celebración a la vida, una celebración a estar vivo, era arreglarte para estar, era saber estar. Referente a las maestrías, pues hay una frase que dice mucho Luis Gaviria, y que comparto profundamente con él, que comparto 100% con él. Él dice que si a las maestrías del coaching le quitas la palabra coaching y le pones las maestrías para ser un buen papá, las maestrías para llevar una buena vida, funciona de la misma manera. Y es que esto de establecer y mantener relaciones de confianza es un tema que hay que trabajar no solo un día, es un tema de toda la vida. Claro. Rara vez estamos acostumbrados a percibir, afirmar y expandir el potencial, ¿no? Claro, la maestría te dice percibir, afirmar y expandir el potencial del cliente. Esta escucha con compromiso, engage listening, es un poco como cómo hago para ponerme en la misma frecuencia de la otra persona y a partir de ahí comunicarte. Por aquí está una de mis hijas, Lourdes, haciendo ejercicio. Y ella todo el tiempo me dice, papá, es que tienes que aprender a escuchar, tienes que aprender a escuchar. Es que no me escuchas. Le digo, bueno, me gano la vida escuchando. No, papá, es que tienes que escucharme más. Y todo el tiempo me está poniendo a prueba en lograr esta conexión, este enganche en la escucha. El saber procesar en el presente, ¿no?
con los niveles que te da la maestría, el de la mente. Y la mente, pues si la vemos así un poco, como decía Santa Teresa de Ávila, pues es la loca de la casa, ¿no? No sabemos a dónde dan los pensamientos o las emociones si no le damos un orden. El tener claro el corazón, como dice el procesar en el presente, que es el nivel sensible, el nivel emocional, el aprender a utilizar tu cuerpo y enseñarle en un momento dado al cliente, invitar al cliente a que lo logre hacer para que tome el cuerpo como un resonador de las decisiones y del compromiso que tiene con las decisiones que va a tomar. Y la parte espiritual, que se refiere a la parte de la intención, al para qué de la acción, al no simplemente accionar por accionar, a no ser por hacer, a no decir, una de las peores frases que yo puedo escuchar a alguien decir, y no es que me quiera poner de un lado muy motivacional, pero es decir, pues aquí hay gente que le preguntas, ¿cómo estás? Pues aquí para ser del país no tan mal, ¿no? Pues aquí, a ver, estás viviendo, primero pon conciencia en lo que estás haciendo. ¿Para qué estás hoy vivo? El expresar, tratar de ser claro, bueno, a clarificar. Y yo siento que esta maestría de clarificar, pues en esta época no es simplemente clarificar cuál es el propósito y cuál es la intención, sino ir clarificando lo que vamos a hacer en nuestro día. El apoyar al cliente a establecer y mantener propósitos claros. Pues es importante saber, a ver, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que me mueve? Ciertamente lo que hablábamos, invitar a la posibilidad y una maestría que en esta época es imperativa trabajar, que es respaldar al cliente o respaldarte a ti para crear y utilizar sistemas y estructuras de apoyo. Sin estos sistemas de apoyo, sin este sistema familiar, sin el sistema de amigos, del contacto, sin una estructura no vamos a ningún lado. Yo creo que esta época de encierro nos ha permitido conectarnos más con el otro, pero no puedes conectarte con el otro simplemente hablando como lo estoy haciendo yo en este momento, sino la manera de conectarte con el otro es escuchando, es procurando estar presente. Y esto lo que ha hecho es un curso intensivo, maestría o doctorado, o como tú quieras llamarle, de cómo lograr llegar a estos estados, de los que estoy seguro todos los que estamos aquí hablamos mucho todo el tiempo, pero caray, cómo hay que estar totalmente consciente para aplicarlo cuando estás con las personas que más te interesan, ¿no? Totalmente. Pues se nos acabó el tiempo, pero fue muy rico mientras duró. Así como ¿Ya nos hemos pasado, ya terminamos, bueno, ya estamos por terminar, solo quiero invitarlos a que, a manera de despedida y de cierre, de conclusión de esta parte, antes de entrar al after, donde podremos platicar con quienes nos acompañan, nos regalen una frase, una recomendación, un tip, una emoción, una sugerencia, lo que ustedes quieran compartir, sobre todo para aquellas personas, insisto, que en estos tiempos de cambio están sufriendo la incertidumbre en vez de aprovechándola o sintiéndose simplemente cómodos ante el no saber qué va a pasar. ¿Qué les gustaría a ustedes regalarles a alguien que pueda estar pasándosela mal frente a la incertidumbre? Pepe. Pues, yo te diría que busques a alguien con quien conversar. Si puede ser un coach, una coach mejor. Pues aquí casi todos los que estamos somos coaches. Que busques a alguien con quien conversar, con quien tener para poder hablar, que profundices las relaciones que vas teniendo. Y suena a frase motivacional, pero es un poco, fue el tema de la TED Talk que me invitaron a dar hace poco y
y me gusta decirlo porque realmente creo en esto, ¿no? Haz de tu vida una obra de arte. O sea, somos seres que estamos en un proceso, la vida es un proceso, pues utiliza ese proceso y ve haciendo con tu vida lo mejor que puedes ir haciendo. Eso. Yo solamente le agregaría, le aportaría usarlo como oportunidad de aprendizaje, ¿no? Todo esto, o sea, por más que, como tú dijiste, hay gente que la está pasando mal, en el coaching creemos en el crear esas capacidades que nos falten para ir desarrollándolas, para poder hacer todo aquello que podemos hacer. Es una cuestión de capacidades únicamente en ese sentido, por lo menos como yo lo veo, ¿no? O sea, simplemente podría decir que lo mismo que dijo Pepe, pero desde otro lugar, ¿no? Creo que es básicamente lo mismo, ¿no? Como coaches compartimos esta forma de mirar las cosas, en el que, claro, cuando Pepe dice, busca a alguien con quien hablar, con un coach, de alguna manera, ¿cómo podemos definir, determinar qué tenemos que aprender en esta época, hacerlo y uno de los aprendizajes precisamente es ese, es el lidiar con la incertidumbre. Desde lo que son los estilos de personalidad, el estilo de Pepe claramente es un estilo que un poco le gusta la aventura de la vida, ¿no? Con la incertidumbre, eso se siente cuando él habla, ya se hace nota que hay una predisposición, con lo cual es tipo, bueno, denme pandemias, que esto está buenísimo, acá esto es una aventura, la vida está abierta y uno acá las posibilidades. Claro, de pronto otras personas que carecen de esa forma de que requieren de una rutina, de lo familiar, se programaron de otra manera ya para vivir y aparecen estas disrupciones constantes y bueno, de a poquito hay que ir aprendiendo, porque si no el sufrimiento te va a obligar a que lo aprendas, o vas a sufrir mucho. O sea, esas son las dos opciones que tienes, ¿no? Si ya no vienes como de alguna manera dotado de esta predisposición o de esta preferencia a nivel temperamento, personalidad, y es un poco el aprendizaje, porque de alguna manera otras personas no tienen estructura que tal vez tú sí tengas, porque si eres bien estructuradito y te gusta lo predecible, ¿no? Y tratas de crear certidumbre en tu vida, eso lo tienes, y otros no, pero a ti te toca, si eres de esas personas, te toca aprender a convivir con esta realidad de la vida, porque esto sí que llegó para quedarse, la incertidumbre claramente. O sea, imagínate de pronto, como decía antes, ¿no? Si te tocó la pandemia y estás en Estados Unidos, en Nueva York, y tienes la pandemia y ahora otra crisis más que se abrió en el último mes. O sea, de pronto, y bajó. Y si eres una persona que no le gusta la incertidumbre, ¿y qué hago con esta incertidumbre? Y quedo paralizado, y bueno, hay que aprender porque la vida te está proporcionando el escenario en este momento. Acelerado, ¿no? Acelerado. Y ahí sí, las estructuras de soporte, procura hacerlo de una manera en el que te pueda ser con amor, ¿no? Que tengas el soporte para hacerlo porque esa es la parte que más te cuesta. Pero no estás solo porque estamos todos tenemos algo que esta crisis ha detonado y particularmente algo que hay por donde nos duele, ¿no? Que alguna cosa que entramos en la crisis con ese déficit, con esa vitamina que nos falta y ahora, bueno, ahora hay que suplementarla. Eso. Buenísimo. Muchas gracias, Pepe, Yehezkel y todos nuestros invitados. Estos fueron facilitadores en Zoom tomando algo. Hasta la siguiente.